Por segundo año consecutivo, la atención del mundo se centra en la guerra de Ucrania. El mundo está horrorizado por las acciones de los ocupantes y muchos políticos occidentales, líderes de opinión y científicos han admitido que no entendían en absoluto la Rusia contemporánea, porque estaban esperando un diálogo y el apaciguamiento del agresor. Así, surgió la necesidad de conceptualizar un término nuevo y preciso para describir la ideología y práctica del régimen moscovita que ha conducido a la guerra más extensa de la actualidad. No se podría denominarlo el putinismo, porque la política imperial agresiva no es solo un deseo de Putin, sino una sed de los millones de los rusos. La demanda social de recuperar la grandeza perdida existía allí antes de que un exchequista desconocido asumiera el liderazgo del país. Además, una parte significativa de los superpatriotas rusos están en contra de Putin. Según ellos, es demasiado blando e indeciso. Se pueden notar algunos paralelismos entre la Rusia contemporánea y la Alemania nazi, la Italia fascista o la Unión Soviética estalinista, pero este tipo de analogías nunca serán precisas. Además, las palabras nazi y fascista se han utilizado con tanta frecuencia en la retórica política que se han convertido simplemente en un insulto entre los oponentes. Así, surgió un nuevo término, rustismo, del que hablaremos hoy. La palabra rustismo nació antes del comienzo de la guerra ruso-ucraniana. Ya se usaba en el año 2008, cuando Rusia atacó a Georgia. Sin embargo, en aquellos tiempos, pocos tomaban en serio la amenaza de Moscú, por lo que el concepto rustismo no se utilizaba de forma amplia. En la década de los 90, los rebeldes chechenos denominaban a la política agresiva de Rusia con una palabra similar, rusismo. Su líder, Djokhar Dudayev, consideraba este fenómeno más terrible que el fascismo, el nazismo y otras ideologías que promueven el odio hacia los demás. Y el jefe militar checheno, Chamil Basayev, decía que vuestro sueño ruso, estando hasta la garganta en la mierda, es arrastrar a todos los demás allí. Esa es la esencia del rusismo. Cuando en 2014 Rusia ocupó Crimea y dio el comienzo a la guerra en el este de Ucrania, el término rustismo se volvió cada vez más popular, principalmente entre los ucranianos. Y después de la invasión rusa a gran escala, el término se hizo conocido a nivel internacional. En abril de 2022, el historiador estadounidense, Timothy Snyder, habló sobre el rustismo en las páginas de la revista New York Times. Y el 3 de mayo de 2023, el Parlamento de Ucrania aprobó una resolución que define el rustismo y hace un llamado a la comunidad internacional para condenarlo. Según este documento, el rustismo es una ideología y práctica totalitaria, basada en las tradiciones del chauvinismo y el imperialismo ruso, así como en el comunismo y el nazismo. Los autores de la resolución enumeraron 11 características del rustismo, y aquí analizaremos las principales con el fin de ayudaros a comprender esos principios, en los que se basa la ideología actual rusa, de un odio extremo hacia los demás. El rustismo implica violaciones sistemáticas de los derechos y libertades fundamentales de las personas. El Estado ruso pasa por alto los derechos básicos de las personas tanto en su propio territorio como en las tierras ocupadas. Allí no hay libertad de reunión. Cualquier manifestación de oposición enseguida se oprime por la policía. En Rusia no hay procesos democráticos y el resultado de cualquier elección se conoce de antemano. Los medios de comunicación independientes se prohíben, sus sitios web se bloquean y los periodistas se someten a la persecución. La libertad de expresión está prácticamente vedada y la gente puede recibir multas o penas de prisión por un simple comentario en las redes sociales, que exprese la verdad sobre la guerra en Ucrania, y lo descabellado es que esto suceda de manera sistemática. Es cierto que en Ucrania y en muchos otros países también se producen violaciones de los derechos humanos. Pero esos casos llaman la atención de la prensa y de los activistas, y dan lugar a las protestas y escándalos. En cambio, en Rusia, estas violaciones ocurren de forma constante o incluso quedan consagradas en las leyes. El rustismo es el culto al poder y al militarismo. Los desfiles militares regulares, la propaganda de la idea de la invencibilidad de su propio ejército y el chantaje con armas nucleares forman parte de la Rusia contemporánea. Los derechos humanos y las libertades, el desarrollo económico y el bienestar de la sociedad se relegan a un segundo plano por la propaganda estatal, de modo que el principal indicador del desarrollo del país es el poder militar. Podemos vivir mal, pero lo más importante es que todos nos tengan miedo, es el típico pensamiento de un ciudadano ruso. Los logros históricos de la guerra, como la batalla del lago Chutskeye y la victoria sobre Napoleón, se convierten en elementos del culto.
La base del culto es, por supuesto, la Segunda Guerra Mundial, que los rusos han convertido la mayor tragedia en motivo de orgullo infinito bajo la promesa de «podemos repetirlo». La manifestación más vívida del militarismo ruso se encuentra en el templo principal de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, abierto en 2020 cerca de Moscú. El rustismo es el culto a la personalidad del líder del Estado. La Rusia contemporánea es un Estado autoritario, es decir, todo el poder está concentrado en manos de una sola persona. Las dos cámaras del Parlamento, los tribunales e, incluso, el denominado sucesor, a quien Vladimir Putin había transferido su poder por un periodo de 4 años, todo ello son decoraciones sin ninguna entidad propia. Y la mayoría de los rusos sinceramente creen que así es como debe ser. Según ellos, el país necesita una mano fuerte que lo dirija de manera estricta pero justa, al estilo de Stalin. Durante más de 2 décadas, un enorme equipo de celebridades y propagandistas ha construido la imagen de un Putin decidido, valiente, duro y al mismo tiempo sabio, sin el cual Rusia habría sido desmembrada hace mucho tiempo por los enemigos externos. Él promete aplastarlos a todos y se enorgullece de mostrar su torso desnudo, volar con grullas y exhibir movimientos de judo. También se utilizan elementos más arcaicos del culto a la personalidad, que recuerdan a los regímenes dictatoriales del siglo XX. Por ejemplo, las estatuas, retratos gigantes, las odas de sus subordinados y artistas. Y esto realmente influye en una parte significativa de la población. El rustismo es la exaltación de uno mismo mediante la opresión violenta o la negación de la existencia de otras naciones. La opresión de los pueblos subyugados fue parte de la política estatal del Imperio ruso. A algunos se les negaba el derecho a existir, especialmente a los ucranianos. Vale la pena mencionar el circular Valuev y el Ukaz de EMS, que prohibían el uso del idioma ucraniano en el teatro y la impresión de libros en ucraniano. En la Unión Soviética, donde uno de los principios ideológicos declarados era la amistad y la igualdad entre los pueblos, los rusos seguían desempeñando un papel especial, como hermano mayor que cuidaba de todos los demás. Y la Rusia actual es una federación solo en papel, porque no se garantiza el respeto de los derechos lingüísticos y culturales a las minorías étnicas. En realidad, prosigue la misma política de rusificación. El rustismo es la difusión de influencia en otros países a través de la lengua y la cultura rusas, la Iglesia Ortodoxa, los medios de comunicación y las organizaciones públicas. Por lo general, no hay nada malo en difundir un idioma y una cultura en todo el mundo, junto con los valores de un país. En los estados civilizados, esto se hace de manera natural, respetando otras culturas, y se conoce como un poder suave, como en Francia, Estados Unidos o Corea del Sur. Sin embargo, en Rusia, este trabajo se lleva a cabo de manera impositiva y agresiva, con una clara tarea política de mantener en su órbita a los países que el Kremlin todavía considera parte de sus intereses. Por lo tanto, las personalidades más influyentes en el cine, la música, la literatura, el teatro, sin mencionar a los jerarcas de la Iglesia y los líderes de los medios de comunicación propagandistas, son prácticamente funcionarios de alto rango. El rustismo es la violación del derecho internacional, la interferencia en la soberanía y la integridad territorial de otros estados. Ucrania no fue el primer país en sufrir la agresión rusa. A principios de la década de los 90, Moscú intervino en los asuntos internos de Moldavia y creó en este pequeño estado una zona gris de Transnistria. Esta entidad no reconocida ha sido durante todo este tiempo un instrumento de presión sobre el gobierno moldavo. Lo mismo ocurrió en Georgia, donde con el apoyo del Kremlin surgieron entidades separatistas, Osetia del Sur y Abjasia. Y nada que decir sobre Crimea y la posterior agresión contra Ucrania. Conviene recordar que hasta 2014, Rusia reconocía oficialmente las fronteras de Ucrania en el Tratado de Amistad entre los dos países de 1997, y es garante de la integridad territorial de Ucrania según el Memorando de Budapest. Todas las atrocidades de Rusia fueron justificadas como una supuesta protección de la población pacífica, en su mayoría rusa, y se basaron en precedentes internacionales, como el bombardeo de Belgrado por las fuerzas de la OTAN, la independencia de Kosovo y la invasión de la coalición internacional en Irak. Sin embargo, ni en Serbia con Kosovo ni en Irak la situación se asemejaba a lo que sucedía en Moldavia, Georgia y Ucrania. El rustismo es el uso de los métodos prohibidos en la guerra, los crímenes de guerra sistemáticos y crímenes contra la humanidad, la creación de la hambruna artificial y otras formas de terror físico masivo, como genocidio.
En todas estas cuestiones, Rusia tiene una experiencia sólida. Aquí se puede mencionar el genocidio de los circasianos y otros pueblos subyugados, la hambruna, las deportaciones estalinistas y los asesinatos masivos de los civiles chechenos en la década de los 90. La lista podría extenderse para un programa separado. De lo más reciente, hace poco el mundo ha visto el paso de los rusos por la Bucha y no solo por ella. En muchas ciudades liberadas de los rusos se encontraron cárceles de tortura y entierros masivos. En redes sociales se han visto varias confesiones de los propios ocupantes sobre los crímenes. Rusia, por supuesto, lo niega todo y acusa a los propios ucranianos. Los crímenes de guerra se cometen en cualquier guerra por parte de ambos lados, pero en una situación normal se investigan y se castiga a los culpables, como sucedió con los militares estadounidenses que asesinaban y torturaban a los iraquíes en la década de 2000. La particularidad del rustismo radica en la sistematicidad e impunidad de tales crímenes. El rustismo es la intimidación con armas nucleares y catástrofes medioambientales. En sus discursos, los políticos rusos constantemente insinúan abiertamente el uso de su arsenal nuclear. Según ellos, el país no puede perder esta guerra u operación especial, ya que siempre puede disparar misiles nucleares hacia Ucrania y sus socios occidentales. Para el siglo XXI y para un país que sigue siendo un miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, esto suena como una completa barbaridad. Si esta retórica se considera un farol, otras amenazas parecen más realistas. Por ejemplo, los rusos han desplegado su equipo militar cerca de la central nuclear de Zaporizhia en Enerhodar y han insinuado repetidamente que los militares ucranianos podrían bombardear la central. El rustismo es la creación y apoyo de formaciones armadas en otros países. Para asegurarse en el ámbito diplomático, Rusia a menudo actúa de forma indirecta, creando fuerzas terroristas prorrusas con colaboradores locales, imperialistas ideológicos, trabajadores migrantes y aventureros. Esto sucedió en Abjasia hace 30 años, en Crimea y en el este de Ucrania en 2014. Esto no es una innovación rusa, pero se ha convertido en su método distintivo en nuestros tiempos. Después de todo, si el ejército del Estado no se involucra abiertamente, siempre se puede decir que no somos nosotros. Y si alguien tiene un pasaporte ruso allí, significa que fue allí por su propia voluntad y no por orden estatal, y, además, ya hace un mes que se dio de baja del ejército. El rustismo es el chantaje económico y energético. Además de la agresión armada, Rusia utiliza el terror energético. Las amenazas de cerrar el grifo y dejar a algún país sin gas ruso se escucharon ya en la década de los 90, pero con la llegada de Putin comenzaron a materializarse. En 2009, Rusia interrumpió el suministro de gas a través de Ucrania, dejando a los países de Europa del Este sin gas en pleno invierno. Una victoria importante para el Kremlin fue la construcción de varios nuevos gasoductos hacia Europa, en particular, los 2 ramales del Nord Stream. Durante la invasión a gran escala de Ucrania, Moscú contaba con que el argumento energético se convertiría en su ventaja. Se esperaba que este as de la manga obligara a los países europeos a abandonar el apoyo a Ucrania y a levantar las sanciones contra Rusia. Afortunadamente, en Europa ya han comprendido que no se puede tratar con los rustistas, y han comenzado a comprar gas a otros proveedores. En los inviernos de 2022 y 2023, a pesar de las predicciones de la propaganda rusa, nadie se congeló. Las ideologías de odio y racismo del siglo XX, como el nazismo y el fascismo, sufrieron una derrota y cayeron en el olvido. En el siglo XXI, el rustismo se ha convertido en una nueva amenaza para la paz en el planeta y también debe desaparecer. Sin el rustismo, desaparecerá el imperio del mal actual y cada uno debe hacer un esfuerzo para que esto suceda.